Buenas noches, querida amiga. Soy Diego, y he venido a traerte la serenidad que mereces esta noche. Este es tu momento para descansar y soñar con la ligereza de los cuentos mágicos. Respira hondo, siente la paz a tu alrededor y prepárate para ser envuelta por la historia. Juntos comenzaremos este viaje tranquilo. Valserena era un pueblo escondido entre las suaves cumbres de las montañas de luz, donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. Cada estación llegaba y se iba como una vieja amiga, siempre con los brazos abiertos para acoger la vida que florecía y moría a su propio ritmo tranquilo. La niebla de la mañana, delicada como un velo, danzaba entre los altos árboles, dando al pueblo una sensación de estar en un mundo aparte, donde el silencio de la naturaleza se convertía en una suave canción al fondo de cada día. Los habitantes del pueblo eran pocas personas, pero su sabiduría parecía desbordar, como el agua calma que corría por las orillas del arroyo. Los moradores cultivaban, con un respeto casi sagrado, la armonía con el mundo a su alrededor. Las flores silvestres nacían en los campos sin prisa, y los árboles, con troncos gruesos y hojas densas, siempre parecían susurrar secretos en una lengua antigua, incomprensible para quienes no sabían escuchar con el corazón. Elena, una señora de cabellos plateados, ojos suaves y manos callosas por la vida sencilla del pueblo, era una de las figuras más queridas de Valserena. Todos la conocían no solo por su bondad, sino por la calma que irradiaba en cada paso que daba. Caminaba por la plaza de adoquines, donde el dulce olor del pan recién horneado por la mañana se mezclaba con la fragancia de las lavandas que adornaban las puertas de las pequeñas casas. El sonido del arroyo fluyendo a lo lejos y el canto de los pájaros en los árboles formaban una melodía natural que, con cada día, parecía más tranquila y acogedora. A medida que Elena pasaba por la plaza, sus pies descalzos tocaban suavemente las piedras calientes por el sol de la mañana. El calor suave de las piedras parecía ser absorbido por su piel, mientras sentía la frescura de la brisa que pasaba entre las hojas de los árboles, trayendo consigo el aroma de tierra mojada y flores en botón. Cerraba los ojos por un momento, sintiendo la brisa acariciar su rostro, y podía escuchar las historias que la naturaleza contaba en cada susurro, en cada suspiro de las hojas al viento. A pesar de la paz que la rodeaba, Elena sentía una inquietud que no podía explicar. Era algo sutil, como un suspiro que atravesaba su pecho, pero que no la dejaba en paz. Sabía de las antiguas leyendas sobre el puente del Valle Encantado, que se extendía por las montañas más allá del bosque. Los más viejos, que habían pasado toda su vida en Valserena, hablaban de ese puente en murmullos, como si fuera algo más que una simple estructura de madera y cuerda. El puente, decían, conectaba el mundo visible con el invisible, lo tangible con lo etéreo. Y, de alguna manera, Elena sentía que algo la llamaba a esa travesía, como si las montañas y los árboles, con sus misterios velados, estuvieran esperando su llegada. Miraba al horizonte, donde el cielo azul se mezclaba con el verde de las montañas, y sentía una extraña paz, pero también una curiosidad creciente. Algo parecía estar esperando en esas tierras distantes, más allá del bosque. El pueblo, con sus caminos conocidos y su rutina pacífica, ya no la llenaba completamente. Era como si algo la estuviera trayendo, como el viento suave que, a veces, soplaba entre los árboles, trayendo promesas de algo nuevo, algo mágico. El aroma fresco de las flores ahora se mezclaba con el olor de la tierra húmeda que se preparaba para la lluvia. Era la estación de las lluvias, cuando la naturaleza se vestía de un verde aún más vibrante, y todo parecía renovarse. Pero dentro de Elena, el ciclo estaba a punto de cambiar también, algo profundo y silencioso, como el movimiento de las aguas calmadas del arroyo que fluía junto a su casa. Sabía que, en breve, sus pasos la llevarían más allá del pueblo, y el viaje hacia lo desconocido comenzaría. Así, mientras la niebla se disipaba suavemente y el sol comenzaba a calentar la tierra, Elena sintió que era el momento de partir. El camino por el bosque sería largo y silencioso, pero sabía que en cada árbol, en cada hoja, en cada paso que diera, la naturaleza la guiaría. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente el aire puro y fresco, sintiendo la paz que siempre la había acompañado, pero también la excitación de algo nuevo, un misterio que estaba a punto de ser revelado.
Elena comenzó su caminata por el estrecho sendero que serpenteaba por el bosque, lejos de la seguridad del pueblo de Valserena. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las hojas de los árboles, creando una danza de luces y sombras en el suelo de tierra. El aroma de pino fresco, mezclado con el dulce perfume de las flores silvestres, envolvía el aire, haciendo que cada respiración de Elena fuera profunda y calmante. El camino era acogedor, con el suave sonido de las hojas secas siendo aplastadas bajo sus pies, creando una melodía tranquila que se mezclaba con el canto distante de los pajaritos. A medida que avanzaba por el bosque, los troncos de los árboles parecían estirarse hacia el cielo, sus gruesas raíces entrelazadas con el suelo, como si estuvieran protegiendo ese lugar secreto. Elena sentía el toque suave de la corteza de los árboles bajo los dedos cuando, por instinto, pasaba la mano por las superficies rugosas de los troncos. La humedad del aire del bosque traía consigo la sensación de frescura, y el viento suave susurraba entre las hojas, como si los árboles estuvieran compartiendo secretos con ella. Cada sonido, cada movimiento parecía amplificado por la quietud que la rodeaba. A medida que la caminata continuaba, el sonido de los pájaros se volvía más distante, reemplazado por un silencio profundo que envolvía a Elena. Era como si el mismo bosque la estuviera observando, comprendiendo sus pasos y sus pensamientos, como si los árboles, con sus ramas pesadas y follaje denso, estuvieran acompañando su viaje. El suelo, cubierto por una capa espesa de musgo y hojas caídas, absorbía sus pasos, haciéndolos ligeros, casi etéreos. Cada respiración estaba llena del aroma dulce y terroso del bosque, y el aire parecía más puro con cada paso, refrescando su mente y calmando su espíritu. Las sombras del bosque se volvían más profundas a medida que Elena se alejaba del sol de la mañana, pero en su pecho había una paz creciente, como si el bosque la estuviera cogiendo en un suave abrazo. Sabía que cada sendero, cada curva del camino, la llevaba más al centro del misterio que la esperaba. No había prisa en sus pasos, seguía el camino con la calma que los árboles transmitían, sin duda de que estaba donde debía estar. Sin embargo, algo cambió en su interior, un presentimiento, como si el viento que pasaba entre los árboles trajera consigo algo más que solo frescura. El viento parecía más intenso ahora, más pesado, como si quisiera comunicarse de una manera más clara. Cada hoja que se movía, cada rama que se balanceaba, parecía tener un propósito, como si el mismo bosque estuviera intentando transmitirle un mensaje. Elena sintió que había algo en la brisa, algo en el aire que aún no comprendía, pero que la guiaba hacia lo desconocido. A medida que continuaba su jornada, el sonido de las hojas balanceándose y las ramas crujir bajo el peso del viento se convirtió casi en murmullos. Y, por un momento, cuando el viento aumentó, una sensación de reverencia se apoderó de Elena. Se detuvo, cerró los ojos por un instante y escuchó, prestando atención al suspiro de los árboles. El viento parecía hablar, sus murmullos suaves, casi ininteligibles, se mezclaban con el sonido de la naturaleza, como una canción de cuna susurrada por los propios espíritus del bosque. El aire fresco del bosque, ahora más intenso, hizo que la piel de Elena se erizara levemente. Cada paso dado se volvía más seguro, más firme, mientras sentía que se acercaba a algo más profundo, algo más allá del simple bosque. El suelo parecía más suave ahora, como si la tierra bajo sus pies estuviera lista para recibirla en algún lugar más sereno. El camino se volvía cada vez más silencioso, y la sensación de calma profunda que la envolvía solo aumentaba. El bosque la guiaba, y Elena sabía que estaba siendo conducida a un lugar donde la paz y el misterio se entrelazaban de manera silenciosa, pero poderosa. Cada sonido del viento, cada movimiento de los árboles, parecía estar moldeando el camino hacia un encuentro con algo antiguo y mágico. Continuó adelante, sin prisa, sin miedo, completamente entregada al presente. Sentía que estaba dejando atrás todo lo conocido, sumergiéndose en algo nuevo y fascinante, donde la serenidad de las montañas y la sabiduría de los árboles la guiaban con una paciencia inmensurable. Mientras Elena avanzaba por el sendero que se estrechaba a medida que pasaba el tiempo, el suave sonido de sus pasos fue reemplazado por el ruido distante de algo que parecía crecer en intensidad a medida que se acercaba. El viento ahora estaba más fuerte, y con él, vino una niebla espesa,
que parecía elevarse de las profundidades del bosque. La visión se oscurecía, pero la sensación de algo místico, de algo más allá de lo tangible, llenaba el aire a su alrededor. El puente de Valcroix surgió ante ella como una visión en medio de la niebla. Desde lejos, parecía una estructura flotante, suspendida entre dos acantilados empinados, conectando mundos distintos. El viejo hilo de madera y cuerdas, desgastado por el tiempo, parecía un lazo delicado entre el presente y lo desconocido, entre lo real y lo que solo podría ser imaginado. La niebla espesa envolvía el puente, como un velo que guardaba secretos y historias olvidadas desde hacía mucho, y el viento que pasaba por él sonaba como un susurro profundo, como si el mismo puente intentara comunicarse, revelar algo que solo aquellos que se atrevían a cruzarlo podrían comprender. El sonido del agua bajo el puente, fluyendo suavemente por el abismo, traía una calma que contrastaba con la tensión creciente en el aire. El sonido era suave, como una melodía distante, casi como un canto de sirena que invitaba a la tranquilidad. Las gotas de agua, provenientes del valle profundo, formaban pequeñas olas que reflejaban la tenue luz del día, creando una danza de destellos suaves en el fondo del cañón. Elena se detuvo por un momento, observando la estructura del puente, sus ojos fijos en las tablas gastadas y las cuerdas flojas que se balanceaban suavemente con el viento. Cada crujido de la madera, cada susurro de la cuerda parecía contar una historia silenciosa, un recuerdo de los muchos que habían cruzado ese camino, muchos de los cuales se habían perdido en las brumas de la historia. Pero, al mirar el puente, Elena sintió una invitación, una sensación de que el destino la llamaba a cruzarlo, a descubrir lo que había más allá de la niebla. Podía sentir la presencia de algo antiguo y poderoso en la estructura. La madera del puente, a pesar de ser vieja y desgastada, emanaba una energía silenciosa, como si cada nudo y grieta guardaran secretos. El toque de la brisa en la piel de Elena parecía intensificar esa sensación, como si el viento fuera el mensajero de algo que se escondía en las sombras del tiempo. Los cables del puente, aunque temblorosos bajo la presión del viento, estaban firmemente entrelazados, como si el destino estuviera atado a cada hilo de cuerda que sostenía el paso. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía suave, pero potente, y Elena sintió que el puente no era solo una estructura física, sino un portal, un lazo entre dos mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo impredecible. Avanzó, con pasos lentos, colocando el primer pie en el puente. La madera crujió levemente, como si despertara de un largo sueño. La sensación del frío de la madera bajo sus pies y el suave sonido de la cuerda balanceándose eran los únicos estímulos que llenaban el aire a su alrededor. Cada paso que daba parecía un desafío silencioso, una prueba de valentía y fe, no solo en el puente, sino también en el viaje interno que estaba a punto de emprender. El viento se intensificó a medida que avanzaba, pero al mismo tiempo, la sensación de paz y serenidad crecía dentro de ella. El sonido del agua fluyendo abajo se mezclaba con el murmullo del viento, creando una melodía casi etérea que arrullaba sus sentidos. Elena cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por la sensación del momento. El aire estaba fresco y húmedo, y la niebla envolvía su cabello, haciendo que cada movimiento fuera más suave, más lento, como si el tiempo se dilatara en ese espacio mágico entre los mundos. A medida que avanzaba, la niebla parecía espesarse, tornando la visión más turbia, pero al mismo tiempo, había una sensación de claridad creciente en su mente. Era como si el mismo puente guiara sus pasos, como si el destino le susurrara que estaba exactamente donde debía estar, en ese preciso momento. El misterio del abismo abajo, la espesa niebla y el suave viento parecían abrazar el puente, convirtiendo el espacio a su alrededor en una sinfonía silenciosa de calma y misterio. Cada paso que Elena daba en el puente la acercaba más a la verdad, a algo que aún no comprendía completamente, pero que sentía profundamente. La sensación de cruzar no era solo física, era un viaje interno, una inmersión profunda en lo que ella buscaba, en lo que los árboles, el viento y el propio puente querían revelarle. Cuando Elena cruzó el puente de Valcroix, la sensación de estar entre dos mundos se intensificó. A medida que caminaba, la niebla se disipaba suavemente, y un paisaje deslumbrante se revelaba ante ella. El aire ahora estaba más fresco,
con un suave toque de un perfume floral que parecía flotar desde el valle frente a ella. Era como si el viento hubiera traído consigo la esencia de las flores que crecían allí, pero de una manera única, casi mágica. El Valle de la Luna Dorada, como se le conocía, estaba cubierto por una vegetación exuberante, pero lo más impresionante era la luz que bañaba el lugar. A pesar de la llegada del atardecer, el valle estaba bañado por una suave luz dorada, como si la propia luna hubiera dejado un vestigio de su presencia en el suelo. Los árboles altos y esbeltos parecían tocar el cielo, sus hojas reflejando la luz suave como si estuvieran hechas de vidrio pulido. El brillo dorado que envolvía el paisaje tenía algo de celestial, casi como si la naturaleza allí estuviera en armonía con el cosmos. El suelo, cubierto por una fina capa de hojas secas y musgo, amortiguaba cada paso de Elena. La sensación del suelo blando bajo sus pies traía una calma profunda, como si la tierra la acogiera, invitándola a perderse en ese espacio temporal. Los arbustos y flores a su alrededor exhalaban una fragancia dulce y serena, el aroma mezclándose con la frescura del aire y el calor suave de la luz dorada. Todo parecía tener un ritmo propio, como si el valle tuviera una respiración silenciosa, y Elena, al caminar, pasaba a formar parte de ese movimiento sutil. A medida que avanzaba, la sensación de paz se profundizaba. La música del agua de un arroyo cercano suavizaba aún más el ambiente. El sonido del agua fluyendo sobre las piedras lisas parecía crear una melodía tranquila y reconfortante, que se entrelazaba con los murmullos del viento en las hojas de los árboles. La naturaleza parecía conspirar para envolver a Elena en una atmósfera de tranquilidad y reflexión. En el corazón del valle, había un claro rodeado por grandes piedras, que parecían formar un círculo sagrado. La luz dorada de la luna parecía converger allí, como si ese fuera el punto de encuentro entre el mundo físico y el espiritual. Las piedras, cubiertas por una fina capa de musgo, tenían una textura suave, pero firme. Parecían contar una historia mucho más antigua que cualquier ser humano podría comprender. Algunas estaban marcadas con símbolos discretos, grabados en la piedra, como si hubieran sido tocadas por manos invisibles a lo largo de los siglos. Elena se acercó al claro con cautela, sintiendo una ola de reverencia apoderarse de ella. Algo allí la llamaba, una presencia silenciosa, pero poderosa, que parecía observar sus movimientos. El aire estaba más denso, como si el mismo claro guardara secretos que esperaban ser desvelados. Las piedras a su alrededor parecían emitir una energía suave, casi imperceptible, que envolvía a Elena en un abrazo reconfortante, mientras la luz dorada de la luna parecía guiarla hasta el centro del círculo. A medida que se acercaba, la visión del cielo se abría más claramente. El cielo nocturno, ahora sin nubes, estaba pintado con un tono profundo de azul, salpicado de estrellas brillantes. La luna, grande y radiante, parecía suspendida en el cielo, con su brillo dorado iluminando el claro. La sensación de estar en un lugar donde el tiempo no existía era abrumadora. Todo parecía detenido, pero al mismo tiempo, en movimiento, como si el espacio a su alrededor estuviera vivo, pulsando con una energía tranquila y serena. Fue en ese momento cuando sintió la presencia de algo más. No era una sensación de miedo, sino algo que la envolvía, la tocaba de una manera que no podía explicar completamente. Era como si las piedras, la luna y la propia tierra a su alrededor tuvieran algo que revelarle. Una energía profunda y ancestral parecía latir en el aire, y Elena sintió una conexión íntima con el lugar, como si ella fuera parte de la historia que estaba a punto de desarrollarse allí. Mientras se acercaba más a la formación de piedras, el suave sonido de un río distante parecía acercarse, trayendo consigo la sensación de que algo estaba a punto de ser revelado. La luz dorada de la luna parecía intensificarse, iluminando el círculo de piedras y creando una aura mística que hacía el ambiente parecer aún más sagrado. El aire se volvía más denso, más cargado de una sensación de misterio, como si el propio lugar tuviera el poder de tocar las profundidades del alma. Elena se detuvo en el centro del claro, donde la luz dorada se concentraba, y fue en ese instante cuando sintió la presencia de algo que la observaba con ternura y cuidado. No veía una figura,
pero sentía que estaba siendo guiada por una fuerza invisible, una fuerza que la invitaba a mirar hacia dentro de sí misma, a explorar los misterios de su propio corazón. El silencio a su alrededor era absoluto, pero había una melodía sutil que parecía nacer del viento, de las piedras, de la propia tierra, que arropaba su ser de manera suave, como un abrazo silencioso. En ese momento, supo que el valle no solo estaba revelando la belleza de su mundo natural, sino que también estaba sacando a la luz verdades antiguas, profundas, que estaban escondidas en su propio corazón, listas para ser desveladas. El misterio del pasado, de lo que ella buscaba, estaba allí, al alcance de su mano. Y con eso, Elena se entregó completamente al momento, dejándose envolver por la serenidad y el secreto de ese lugar mágico, que parecía existir más allá del tiempo y de la memoria. Elena sintió un escalofrío suave cuando el claro a su alrededor comenzó a cambiar. El sonido del agua fluyendo, que antes parecía distante, ahora se intensificaba, llenando el aire con una melodía suave, pero llena de significado. El viento, que antes susurraba entre las hojas de los árboles, ahora traía consigo un toque más cálido, como si el mismo valle estuviera exhalando una respiración profunda y serena. La luz dorada de la luna, que antes parecía tan distante y etérea, ahora dominaba el espacio con una intensidad reconfortante, como si fuera una presencia tangible, algo que debía ser tocado, sentido, experimentado. A medida que Elena permanecía en el centro del claro, sentía que la energía a su alrededor se intensificaba, pero no de manera agitada. Era una sensación de paz creciente, como si todo el universo estuviera en sintonía en ese momento. El aroma de las flores que se mezclaba con el perfume de la tierra húmeda parecía llenar sus narices de una forma tan suave que apenas podía distinguir si el aire estaba fresco o cálido. Todo parecía estar equilibrado, perfecto, en una calma absoluta. Fue entonces cuando, en medio de esta quietud profunda, algo comenzó a suceder. Las piedras alrededor del claro comenzaron a brillar suavemente, como si respondieran a la luz de la luna, creando un escenario etéreo y mágico. No era una luz física, sino una energía luminosa, invisible al ojo humano, que envolvía las piedras y parecía emanar de ellas, como si estuvieran transmitiendo una verdad antigua. Las figuras grabadas en las piedras, hasta entonces discretas y casi invisibles, ahora destacaban de manera mágica, como si fueran dibujadas por la luz de la luna, delineando formas que parecían contar historias olvidadas. Elena, sin saber exactamente lo que estaba sucediendo, sintió una ligereza apoderarse de su cuerpo. La brisa, que ahora era más constante, parecía acariciar su piel de manera casi imperceptible, como si las manos invisibles del viento la tocasen suavemente, guiándola, envolviéndola en un abrazo acogedor. Sus pies, aún firmemente plantados en el suelo blando, parecían conectarse más profundamente con la tierra, como si las raíces del propio valle se entrelazaran con sus pasos, ofreciéndole apoyo, estabilidad y un profundo sentido de pertenencia. Mientras las piedras brillaban a su alrededor, Elena sintió una presencia acercándose, no física, sino espiritual. Era como si la esencia misma de la naturaleza, el alma del valle, se estuviera manifestando para guiarla en su viaje. No había miedo, solo una aceptación silenciosa de lo que estaba por suceder. Era como si, de alguna manera, supiera que ese momento, ese espacio, era un punto de inflexión, donde todo lo que había buscado finalmente saldría a la luz. La luz de la luna, con su tono dorado y acogedor, parecía ahora ser la clave para desvelar los misterios que se ocultaban en las sombras del pasado. El claro, que hasta entonces parecía un espacio tranquilo y sereno, ahora se llenaba de una energía silenciosa pero potente, como si los propios vientos y las aguas alrededor estuvieran esperando el momento para revelar una verdad profunda. La sensación que envolvía a Elena era que no estaba sola. Aunque no había nadie visible, sentía la presencia de algo más grande a su alrededor, algo que la observaba con una sabiduría antigua, pero al mismo tiempo llena de cariño y compasión. El aire estaba cargado de una energía suave y al mismo tiempo inmensa, como si el universo estuviera susurrando secretos, listos para ser escuchados. Mientras el resplandor de la luna iluminaba el claro, las piedras comenzaron a emitir un sonido suave, como una melodía distante, casi imperceptible. Era una música sin notas definidas,
pero con una armonía que tocaba las profundidades del alma de Elena. Cada sonido parecía vibrar en lo más profundo de su ser, trayendo a la superficie recuerdos y sentimientos que habían estado enterrados durante mucho tiempo, como si ese sonido estuviera liberando algo dentro de ella, algo que no sabía que estaba escondido. Fue en ese momento cuando sintió una ola de comprensión profunda invadir su ser. Era como si todas las preguntas que había hecho a lo largo de su viaje finalmente encontraran respuestas. No eran respuestas claras o racionales, sino una sensación, una certeza interna de que estaba exactamente donde debía estar, en ese momento perfecto, en ese espacio sagrado. La verdad que había buscado estaba allí, dentro de ella misma, y el valle, con su energía tranquila y su luz dorada, solo la estaba ayudando a ver lo que ya sabía. El sonido del agua, el brillo de la luna, el suave toque del viento y el susurro de las piedras comenzaron a fusionarse en una sinfonía tranquila y perfecta, como una música que se tocaba en su corazón. Cada respiración parecía más profunda, más conectada con la esencia del mundo a su alrededor. La luz dorada de la luna parecía ahora envolver a Elena por completo, como un abrazo cálido y sereno, conduciéndola hacia un estado de aceptación y paz profunda. Elena sabía, en ese momento, que su viaje estaba a punto de cambiar. El valle, con su sabiduría silenciosa, le había mostrado algo más profundo, algo que llevaría consigo por el resto de su vida. El claro, el sonido del agua, la luz de la luna, todo eso ahora formaba parte de ella, una parte de su propio ser, algo que nunca olvidaría. Y, al sentir esa conexión, se entregó a la serenidad de ese momento, permitiéndose ser envuelta por la paz y la claridad que el valle le había proporcionado. A medida que la luz de la luna comenzaba a desvanecerse, la serenidad del claro se profundizaba, como si la misma noche se hubiera estirado aún más, abrazando todos sus secretos. El cielo, ahora teñido de un azul profundo, parecía reflejar toda la calma que se encontraba en esas piedras antiguas y en el agua que serpenteaba suavemente por el valle. La brisa, antes cálida y reconfortante, ahora se volvía fresca, como un susurro de despedida, acariciando el rostro de Elena con un toque suave, y al mismo tiempo, acogedor, como si la naturaleza le dijera que su viaje allí había llegado a su fin, pero el camino por delante también estaría lleno de paz. Mientras el suave eco del agua se alejaba, una sensación de ligereza invadió a Elena, como si fuera parte de ese vasto y silencioso universo. El aire a su alrededor parecía ahora más denso con la fragancia de las flores nocturnas, que se abrían lentamente a medida que avanzaba la noche. El aroma dulce y terroso de los pétalos se mezclaba con la frescura de la hierba mojada, creando una sinfonía de olores que llenaban los sentidos con una sensación de purificación, como si cada respiración estuviera limpiando su mente y su alma. Las piedras a su alrededor, aún brillando suavemente con la luz de la luna, parecían ahora más distantes, pero no menos importantes. Estaban allí, firmemente ancladas en el suelo, como si guardaran en su interior todo el conocimiento que se había transmitido a lo largo de generaciones. La luz dorada de la luna, que antes iluminaba el claro con una presencia intensa, ahora se volvía más suave, más íntima, como si estuviera diciendo adiós de forma silenciosa y elegante, dejando solo el calor residual en su rastro. Era una despedida tranquila, sin prisa, como el final de un día sereno, cuando el sol se pone sin apuro, solo alejándose lentamente para dar paso a la noche. El silencio que llenaba el valle ahora se volvía más denso, pero no vacío. Era acogedor, como un abrazo invisible. El sonido del agua, antes constante y melodioso, ahora se mezclaba con los susurros del viento, como si la naturaleza estuviera guardando para sí todos los secretos que habían sido compartidos. El campo a su alrededor parecía ahora más amplio, más vasto, como si el horizonte se hubiera extendido más allá de lo que los ojos podían ver, creando una sensación de libertad y ligereza. El viento, suave y gentil, ahora acariciaba la piel de Elena de una forma tan sutil que era como si el propio aire estuviera llenando su alma con tranquilidad. Sintió, con toda su esencia, que ese momento representaba más que un simple final. Era una transición, un paso silencioso, como si el valle estuviera guiándola hacia un nuevo estado de ser, más tranquilo, más consciente. La sensación era la de un ciclo completo, como la noche que sigue al día, siempre con la promesa de un nuevo amanecer,
pero con la certeza de que la tranquilidad de ese momento permanecería con ella para siempre. Con una última mirada al claro, Elena sintió una inmensa sensación de gratitud. El valle, con sus sonidos suaves, sus luces delicadas y su aire lleno de paz, le había dado todo lo que necesitaba para seguir adelante. La calma interior que había encontrado allí ahora se asentaba profundamente en su corazón. Sabía que, incluso cuando el mundo a su alrededor pareciera turbulento, la paz de ese lugar siempre estaría con ella, como un recuerdo guardado en su alma. A medida que comenzaba a alejarse del claro, la sensación de tranquilidad y claridad que llevaba consigo parecía expandirse, como si fuera una extensión de esa serenidad. Cada paso parecía más ligero, más tranquilo, como si la propia tierra bajo sus pies la estuviera apoyando, sosteniendo, guiándola hacia el futuro. La luna, ahora más baja en el cielo, dejaba un suave rastro de luz sobre el camino por delante, como una promesa de que la serenidad que había encontrado allí la seguiría donde quiera que fuera. La brisa, que antes acariciaba su rostro con la suavidad de un abrazo, ahora parecía llevar consigo las últimas notas de la canción del valle. El sonido del agua, más distante, aún resonaba en su corazón, un recuerdo suave y constante de que la paz nunca la abandonaría. Y, mientras el valle quedaba atrás, sentía que, en algún lugar dentro de sí, había dejado un pedazo de su alma, guardado en las piedras, los árboles y las aguas de ese lugar mágico. Ahora, con la serenidad invadiendo su ser, Elena sabía que su viaje apenas comenzaba, pero, con la sabiduría y la paz que el valle le había proporcionado, caminaría con un corazón más tranquilo, más abierto, más en sintonía con el ritmo del mundo a su alrededor. A medida que la última brisa de la noche se suaviza y el silencio regresa a ese lugar mágico, la historia de Elena encuentra su fin, pero su viaje de paz y serenidad continúa dentro de cada uno de nosotros. El valle, con su luz suave y sus sonidos tranquilos, nos recuerda que, incluso en las horas más silenciosas, hay un espacio dentro de nosotros donde la calma puede habitar. Al despedirnos de este momento, recuerde que la paz que sintió aquí es suya, para llevarla siempre en su corazón. Ahora es hora de permitir que el cuerpo y la mente se entreguen al descanso. Deje que cada respiración sea un suspiro de alivio, llevándose las tensiones del día. Siéntase envuelto por la tranquilidad del entorno que lo rodea, como si la suavidad del viento y la calma de las aguas lo estuvieran abrazando en un abrazo de serenidad. Buenas noches, querido oyente. Que sus sueños sean suaves y tranquilos, como la noche que se extiende silenciosa en el horizonte. Que el descanso le traiga renovación, y que el amanecer, cuando llegue, lo encuentre con la paz interior restaurada. Duerma bien, envuelto en una calma profunda, sabiendo que, al igual que el valle, siempre podrá regresar a su lugar de serenidad.